trata de la causa ROL 2541, que corresponde al requerimiento de inconstitucionalidad presentado por más de la cuarta parte de los diputados en ejercicio contra los preceptos que indica el texto del requerimiento respecto al proyecto de ley que introduce la televisión digital terrestre. Tiene la palabra la relatora, Paula Molina. Señor, mediante presentación de fecha 19 de octubre pasado, 36 honorables diputados que constituyen más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de dicha corporación han deducido un requerimiento ante esta magistratura constitucional a objeto de que se declare la inconstitucionalidad de 4 normas del proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre, proyecto que se encuentra terminado y en poder del Ejecutivo el oficio de ley para efectos de su promulgación. Los preceptos impugnados son el inciso quinto nuevo del artículo primero de la Ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión, que se contiene en la letra D del número 1 del artículo primero del proyecto, que define pluralismo y establece el deber de promoverlo y de excluir lo que atente contra él. En segundo lugar, la letra M nueva del artículo 12 de la Ley 18.838, que se contiene en la letra G del numeral 8 del artículo primero del proyecto, que establece la obligación de transmitir campañas de utilidad o interés público. En tercer lugar, la parte final del inciso 11, 11º nuevo del artículo 15 de la Ley 18.838, que se contiene en el número 14 del artículo primero del proyecto, que se refiere a la posibilidad de Televisión Nacional de Chile de optar a una segunda concesión, y en cuarto lugar, los incisos segundo y tercero del artículo 15 quater nuevo de la Ley 18.838, que se contienen en el número 15 del artículo primero del proyecto y que establecen el deber de los servicios limitados de televisión de difundir en sus grillas a lo menos 4 canales regionales locales o locales de carácter comunitario. En relación con el primer precepto impugnado, esta norma contiene 2 partes. Define por una parte que ha de entenderse por pluralismo para efectos de la ley del Consejo Nacional de Televisión, y por otra establece un deber para los concesionarios y permisionarios de servicios de televisión, en la terminología de la ley, en orden a promover la presencia de ciertos aspectos en sus contenidos y de excluir otros. Se denuncia esta norma como inconstitucional por afectar la igualdad ante la ley, la libertad de opinión e información y el principio de subsidiariedad. En primer término, en relación con la definición de pluralismo, se sostiene que representa una discriminación arbitraria, ya que opera a partir o buscando proteger unos ciertos aspectos sin que exista una razón proporcionada y suficiente para que se dejen fuera otros, lo que genera una discriminación arbitraria transgrediendo el mandato constitucional del numeral segundo del artículo 19 de la Constitución Política, en orden a que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Señala que al emplear esta fórmula, la disposición rompe la lógica del pluralismo que desde su origen ha apuntado a las ideas de libertad, diversidad y variedad, citando al efecto a la profesora Ángela Vivanco y el considerando 22º de la sentencia ROL 567 del año 2010 de este tribunal. Agrega que, contrariamente a lo que parece ser la intención que se tuvo en mente, lo que se estaría haciendo es aumentar los poderes de la autoridad pública sobre la libertad y autodeterminación de las personas, ya que sería esta la que determinaría lo que puede ser considerado digno de ser protegido o reconocido en el contexto de una sociedad plural, lo que resulta contrario a la lógica y al contenido de nuestro ordenamiento constitucional. En cuanto al deber de promover el pluralismo y excluir de los contenidos aquellos que sean contrarios a él, se sostiene que vulnera la libertad de opinión y autonomía de los medios de comunicación, específicamente los de televisión, ya que se afecta a la libertad de opinión. Se sostiene que el defecto que se imputa a la disposición impugnada es que afecta las facultades de los canales de televisión para determinar su línea editorial y para operar conforme a ella, ya que habilita a la autoridad para revisar y por lo tanto intervenir en el modo en que las estaciones de televisión, en la nomenclatura de la Constitución, o los concesionarios o permisionarios, en el lenguaje de la legislación vigente, desempeñan su actividad, controlando así el contenido de su cobertura y por ende las opiniones e informaciones que emiten. Así, bajo una fórmula que busca proteger el pluralismo, señalan, se genera un sistema de control de contenidos que afecta la libertad de opinión e información prevista en el numeral 12 del artículo 19 de la Constitución. Por otro lado, sostienen que se afecta el principio de subsidiariedad, ya que la disposición, al facultar
ya que la disposición afecta a la facultad de los medios de comunicación para determinar su línea editorial y para desarrollar sus actividades conforme a ella, representando un atentado a la autonomía que les corresponde en su carácter de entidades intermedias de la sociedad, doctrina que señalan fue sentada por este tribunal en el año 1995 al pronunciarse sobre algunas disposiciones que se pretendía incorporar a la Ley de Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. Sostienen que una norma como la que se impugna vendría a representar una amenaza permanente para los medios de comunicación, en este caso los televisivos, ya que podría ser usada por quienes pretendieran perseguir, perjudicar o acallar a uno de estos medios para accionar en su contra, argumentando que no se ha dado cobertura suficientemente adecuada o que los contenidos han sido enfocados indebidamente y podría traducirse, en definitiva, en un mecanismo que podría inhibir la actividad de control y fiscalización que ejercen los medios de comunicación, lo que resulta básico para el adecuado funcionamiento del régimen democrático. Señalan por último que la experiencia internacional indica que la mejor manera de fomentar la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación está asociada a la posibilidad de que existan distintos medios, tanto en tipo como en orientación, y no un sistema de control de contenidos ejercidos por la autoridad pública. En cuanto a la segunda norma impugnada, la que establece la obligación de transmitir campañas de utilidad o interés público, esta norma otorga facultades al Consejo Nacional de Televisión para dictar normas generales y obligatorias para los concesionarios y los permisionarios de servicios limitados de televisión relativas a la obligación de transmitir campañas de utilidad o interés público que han sido previamente determinadas por el Ejecutivo y acordadas por mayoría del Consejo. Esta disposición define campañas de interés público como aquellas transmisiones diseñadas por el Ministerio o Secretaría General de Gobierno con el objeto de proteger a la población y difundir el respeto y promoción de los derechos de las personas. En cuanto al límite temporal, se señala que estas campañas no podrán durar en total más de 5 semanas al año, ni más de 60 segundos por cada emisión hasta completar 21 minutos a la semana, y podrán renovarse siempre que sea necesario bajo consideraciones de especial relevancia e interés público, para lo que se requerirá el acuerdo de 7 miembros del Consejo Nacional de Televisión. Esta disposición se impugna porque se sostiene que afecta a la igualdad ante la ley, la igual repartición de los tributos y las cargas públicas, la no discriminación arbitraria en materia económica, la libertad de opinión e información y el principio de subsidiariedad. Se vulneraría el principio de igualdad ante la ley, repartición de los tributos y cargas públicas y no discriminación arbitraria en materia económica, por cuanto la norma establece una discriminación arbitraria, ya que sostienen se impone una carga específica de transmitir campañas de utilidad e interés público a un particular y determinado medio de comunicación, la televisión, sin que se justifique la razón de la diferencia respecto de los demás medios existentes y posibles tecnológicamente. Se agrega que no se logra comprender cuál es la lógica o las razones que justifiquen la idoneidad, necesidad y proporcionalidad que permitan justificar la carga, como la que impone el precepto impugnado, en relación con el logro de las campañas de bien público, y finalmente no se divisa que pueda superar el test de constitucionalidad. Se sostiene, por otra parte, que la inclusión forzosa de temas transgrede la libertad de opinión e información y el principio de subsidiariedad, ya que se obliga a las estaciones de televisión a emitir ciertas campañas más allá de si están de acuerdo o no con el contenido de las mismas, no admitiendo espacio a la negativa por parte del concesionario o permisionario. Finalmente, sobre el punto sostienen que bajo la lógica de servir a un cierto interés público o de utilidad pública, lo que se termina haciendo es afectar de una manera grave la libertad y autonomía de los concesionarios o permisionarios para decidir su línea editorial y actuar conforme a ella. En cuanto a la posibilidad de Televisión Nacional de Chile de optar a una segunda concesión, se cuestiona el precepto por estimarse inconstitucional por afectar la no discriminación arbitraria en materia económica y se sostiene que existe una discriminación arbitraria a favor de Televisión Nacional. Se señala que la norma supone el otorgamiento de un beneficio arbitrario a este medio y en perjuicio de sus competidores directos al permitirle hacer lo que a los demás concesionarios no se les permite, que es tener una segunda concesión sin una explicación suficiente que lo justifique. Por otro lado, se sostiene que se afecta el principio de subsidiariedad, ya que se afecta este principio porque se importa desconocer el rol que a los privados les corresponde en el desarrollo y crecimiento de la sociedad antes que al Estado, ya que supone la realización de conductas específicas orientadas a perjudicar a tales privados en beneficio del Estado.
En cuanto a la posibilidad de contar con redes regionales, así como la eventual generación de esquemas que operen como vías de transmisión para operadores de menor tamaño, se sostiene que es posible pensar en soluciones alternativas, algunas que incluso señalan ya están en funcionamiento. Y por último, en cuanto al cuarto precepto impugnado, esta norma establece el deber de los servicios limitados de televisión de difundir en sus grillas a lo menos 4 canales regionales locales o locales de carácter comunitario, norma que se impugna por estimarse inconstitucional por afectar las garantías de la libre iniciativa económica prevista en el numeral 21 del artículo 19, la no afectación de los derechos en esencia previsto en el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución, el derecho de propiedad previsto en el numeral 24 y la libertad de opinión e información y autonomía de los medios. La libre iniciativa económica se entiende infringida porque se establece una regulación que aparece como injustificada, desproporcionada y arbitraria, ya que no existen antecedentes que justifiquen que el medio propuesto, la obligación de llevar las señales, usualmente conocido como mass carry, sea la única, ni siquiera la mejor forma de alcanzar los objetivos que se ha planteado la autoridad. Por otro lado, sostienen que el diseño tiene límites muy difusos, virtualmente inexistentes, lo que hace difícil estimar la carga con exactitud. Por otro lado, se señala que se trata de una obligación por periodo de 5 años, pero con virtualidad de extenderse en periodos sucesivos indefinidos. Incluye la obligación de llevar un mínimo de 4 canales sin que se establezca un máximo y señalan que la forma no resulta consistente con lo que se ha hecho en otras latitudes, citando los casos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Se señala que se afecta al derecho de propiedad porque el permisiario tiene respecto de su correspondiente permiso y sobre los derechos que de él emanan, pudiendo transformarse en una virtual expropiación implícita, y se afecta la libertad de opinión y el principio de subsidiariedad porque se desconoce la facultad de los permisionarios para determinar los contenidos que les interesa incluir en su parrilla programática. Con fecha 25 de octubre, este requerimiento fue admitido a tramitación, se lo declaró admisible con fecha 29 del mismo mes, dándose traslado a los órganos constitucionales interesados, evacuando solamente el traslado, las observaciones del presidente de la República, que solicitó que se declararan inconstitucionales los 4 preceptos impugnados. En primer término, en relación con el concepto de pluralismo, señala que la definición propuesta establece en primer término que pluralismo equivale a un respeto a la diversidad. Sin embargo, no se limita a eso, sino que establece qué tipo de diversidad debe ser respetada por una televisión pluralista: la cultural, la étnica, la política, la religiosa, la de género, de orientación sexual e la identidad de género, enumeración que indica es taxativa, única manera de entenderlo considerando que dichas categorías son las que fijan el marco dentro del cual se ejercen las facultades de fiscalización y supervigilancia del Consejo Nacional de Televisión. Sostiene que esto supone una restricción al concepto de pluralismo, ya que limita el tipo de categorías respecto de las cuales se predica el concepto de diversidad. De hecho, expone que el artículo 2 de la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, considera una serie de categorías que se encuentran excluidas en la formulación del precepto impugnado, como la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la sindicación, la edad, la apariencia personal y otras, listado que además viene precedido de la fórmula en particular cuando se funden en motivos tales como, no cerrando la posibilidad a otras categorías. En definitiva, sobre el punto, indica que lo que se cuestiona es la facultad del Estado de fijar a priori qué clases de personas e ideas diversas son dignas de protección y cuáles no, lo que redunda en una grave vulneración al principio de la igualdad ante la ley, en la medida que se discrimina arbitrariamente respecto de aquellas personas que no pueden exigir al Consejo Nacional de Televisión la cautela por estar excluidas, exclusión que no obedece a criterios de razonabilidad alguna, produciéndose la paradoja de que un precepto cuyo propósito es el de brindar protección al pluralismo termina excluyendo categorías completas de lo diverso. En cuanto a la obligación de promover el pluralismo, señala que la norma impugnada, al imponer a los permisionarios y concesionarios de servicios de televisión el deber de impulsar activamente en sus contenidos el respeto a la diversidad, atenta contra la libertad de expresión, la autonomía de los cuerpos intermedios y en contra de la propia noción de pluralismo, sosteniendo que, de conformidad con lo señalado por este tribunal, la autoridad no puede obligar a los medios de comunicación a entregar determinada información sin atropellar de paso su libertad de expresión. Sin embargo, de entrar en vigencia el precepto impugnado, los canales de televisión deberán dar cuenta a la autoridad de que han promovido activamente el pluralismo,
de acuerdo al concepto contenido en la norma impugnada, exponiéndose, de lo contrario, a algunas de las sanciones de que dispone el Consejo Nacional de Televisión para cautelar el correcto funcionamiento de la televisión en nuestro país. Lo que indican supone una intervención en la línea editorial de los canales de televisión, infringiéndose así flagrantemente la libertad de informar y de emitir opiniones. Agrega que se afecta asimismo la autonomía de los cuerpos intermedios y el derecho de asociación garantizado en el número 15 del artículo 19 de la Constitución. Cita al efecto sentencia de esta magistratura rol 567, en que se manifestó la inconveniencia de toda forma de interferencia estatal en los medios de comunicación social de cara a la vulneración de la autonomía de los cuerpos intermedios, e indica que de entrar en vigor el precepto impugnado, un canal de televisión que adhiere libremente a una tendencia determinada deberá promover activamente el respeto y la representación de todas las posiciones enumeradas en la disposición, so pena de sanción, lo que infringe también el principio de subsidiariedad, porque el Estado estaría dejando de respetar los fines de un determinado grupo, imponiéndole la prosecución de fines ajenos. Por último, señala al respecto que la norma impugnada, lejos de fortalecer el pluralismo, lo que hace es limitarlo. En cuanto a la obligación legal de transmitir gratuitamente campañas de utilidad o interés público, se sostiene que la norma impugnada es inconstitucional, ya que importa en los hechos una interferencia estatal al obligar a un medio televisivo a informar en un determinado sentido, a pesar de que no se enmarque la línea editorial del respectivo medio. Lo que importa no solo una injerencia en su línea editorial, sino que además un atentado contra la autonomía de los mismos, además de afectar su derecho a producir información y decidir libremente qué posición toman ante esta, sin obstáculos ni condicionantes. Señala que la posibilidad de ingresar en el núcleo esencial de la libertad de expresión a través del establecimiento de una obligación supone necesariamente que aquella sea lo suficientemente específica para no afectar el derecho en su esencia, lo que no ocurre en la especie, ya que ésta es vaga e indeterminada. Indica que la carga impuesta por la norma carece de especificidad en cuanto al contenido de la misma, porque no se señala, la disposición tiene una amplitud en cuanto a la definición de lo que es campaña de utilidad o interés público. Por otro lado, tampoco tiene especificidad en cuanto a la duración misma de las campañas, ya que la disposición establece que podrán renovarse, sin embargo, no señala por cuánto tiempo ni cuántas veces, con lo que podría renovarse de manera indefinida, apareciendo como una obligación ilimitada para los canales de televisión que no tienen forma alguna de excusarse de dicha carga, aun cuando no esté acorde con su línea editorial, con la única diferencia es que en la renovación el Estado paga por las campañas. Y por último, sobre el punto, en cuanto al procedimiento a seguir para la determinación del spot final que deberá transmitirse, agregando que pese a estar obligados a transmitir las campañas en forma gratuita, no tienen ningún tipo de injerencia en la preparación de las mismas y su contenido. En tercer lugar, en cuanto a la posibilidad de otorgar a Televisión Nacional una segunda concesión, se sostiene que afecta a la igualdad de la ley y la no discriminación que debe dar el Estado en materia económica. Señalan que la ley 19.132 del año 1992 constituyó a Televisión Nacional en una empresa que ha competido con otros canales en igualdad de condiciones. Por otro lado, la ley 20.694 de 16 de octubre de este año, que amplió el giro de Televisión Nacional, tuvo por objeto igualar las condiciones de dicha estación con los demás actores del medio. Sin embargo, esto se quiebra con el privilegio que se otorga a Televisión Nacional al permitírsele ser el único canal que puede optar a una segunda concesión para transmitir su señal regional, sin que se vislumbren razones que lo justifiquen razonablemente, sobre todo si conforme a la Constitución dicha empresa debe operar en igualdad de condiciones con respecto a los demás medios de televisión. Agregan que adicionalmente se incentiva la concentración del medio, al menos en lo que respecta a la transmisión de señales regionales y de operadores sin infraestructura suficiente, ya que si no se permite que otros canales de televisión puedan ofrecer productos similares, no se logra el objetivo previsto, ya que se disminuye la oferta y se reduce la competencia. En cuanto al deber, finalmente, de los servicios limitados de televisión de difundir en sus grillas a lo menos 4 canales regionales locales o locales de carácter comunitario, plantea la pregunta de si constituye una carga lícita, si están establecidas con suficiente precisión, si en la determinación de dichas cargas se ha afectado de algún modo determinadas garantías constitucionales, y en la afirmativa, si se ha afectado la esencia de dichos derechos.
Por resolución de fecha 5 de noviembre, en curso se ordenó traer los autos en relación y su agregación al rol de asuntos en estado de tabla. Y hay que hacer presente que el día de ayer por buzón se ingresó un téngase presente de los senadores José García Ruminot, Alejandro García Huidobro, Carlos Larraín, Hernán Larraín, Jovino Novoa, Jaime Ortiz y Baldo Procurica, que piden tener en consideración ciertos aspectos respecto de la constitucionalidad de los 4 preceptos que se están impugnando y principalmente sostienen la inconstitucionalidad en los términos en que han sido planteados. Por otro lado, hay que señalar que entre las presentaciones de los interesados en ser oídos en la audiencia pública verificada el día de ayer, solicitaron ser tenidos como amicus curia Anatel, en representación de quien expuso la abogada Ángela Vivanco, Jaime Mondría, que expuso en representación de la organización Reforma al Teatro Chileno, y Arcatel, por quien expuso Natalio Dorfman. Se anunciaron para alegar el día de hoy por el requerimiento del abogado Germán Concha Zavala y por el presidente de la República, el abogado Manuel Núñez Poblete. Eso es todo, señoría. Señores abogados, ¿tienen alguna rectificación que hacer a la relación que hemos escuchado? Tiene la palabra el abogado señor Germán Concha. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de los 36 diputados representados por el señor diputado don Gustavo Buncelume, que han presentado el requerimiento de inconstitucionalidad, solicitando este excelentísimo tribunal se lo acoja en todas sus partes y se declare que son inconstitucionales los preceptos en el impugnado por las razones que se han expuesto y a las que voy a referirme a continuación. Excelentísimo tribunal, con el objeto de no extenderme innecesariamente, voy a reducir el alegato atendida a la relación que ha hecho la señora relatora, pero quisiera comenzar el alegato por detallar algunas consideraciones generales que creo que son importantes a tener en cuenta antes de entrar al análisis de cada uno de los preceptos, puesto que dicen relación no solo con ciertas bases constitucionales muy importantes, sino que también con algunas características de la televisión en cuanto a medio de comunicación social que creo que es importante tener a la vista. El proyecto de ley en el cual recaen o el cual contempla los preceptos que han sido impugnados se denomina un proyecto de ley que pretende o que busca incorporar la televisión digital terrestre en Chile. No obstante, la lectura de los preceptos impugnados permite apreciar que esta no es una discusión acerca de la televisión digital o de la televisión analógica. Esta es una discusión acerca de la televisión como medio de comunicación y de los elementos fundamentales que la regulan y la resguardan en cuanto a la tarea que esos medios desarrollan en una sociedad. Cabe tener presente que, como se suele plantear, y algunas de las exposiciones que se hicieron ayer rozaron este argumento, derechamente entraron en él, la televisión ha sido a lo largo del tiempo objeto de un cierto recelo, ha sido considerada como algo peligroso, algo que el legislador debe tratar con un especial cuidado. Con la venia de su señoría quisiera citar brevemente a un director de cine británico que dice: la televisión es el primer sistema verdaderamente democrático, el primero accesible para todo el mundo y completamente gobernado por lo que quiere la gente. Lo terrible es precisamente lo que quiere la gente. El problema parece ser que la televisión nos muestra cosas que no nos gustaría ver o que no quisiéramos ver, y entonces reaccionamos diciendo hay que aumentar la regulación sobre la televisión. Es razonable que la televisión esté sujeta a más regulación, sin detenernos a pensar que estamos hablando de un medio de comunicación que cumple dentro de la sociedad los roles propios de los medios de comunicación. En ese sentido, como dice Fellini, condenar la televisión sería tan ridículo como excomulgar la electricidad o la teoría de la gravedad. Sería atacar al mensajero y no al mensaje. La televisión es parte de la vida, de la realidad. Ahora, se ha dicho, es un medio que tiene una gran penetración, que a diferencia de los otros medios de comunicación, de los clásicos, llega mucho más, controla mucho más, altera la realidad mucho más que los demás medios. Por eso hay que tener esta visión especial. McLuhan dijo que la guerra de Vietnam, por ejemplo, se perdió no en los campos de batalla, se perdió en los livings de las casas en Estados Unidos por la televisión, en la primera guerra televisada, por decirlo así. Entonces tengamos un cuidado especial. Por momentos esto recuerda lo que en algún momento se dijo respecto de las novelas, lo que se dijo respecto de la imprenta, lo que se dijo respecto de la radio.
Es un medio nuevo, tengamos especial cuidado. ¿Es cierto? ¿Sigue siendo tan peligroso? ¿Es alguna vez un medio tan distinto en su esencia, en los contenidos fundamentales a los demás medios de comunicación? Después se dice, el problema es que utiliza un espectro, el espectro radioeléctrico, y ese espectro es un bien nacional de uso público. Por lo tanto, este medio queda sujeto a una regulación especial, tiene deberes especiales, porque utiliza un medio especial, finito, limitado. ¿Es el único medio finito, limitado? ¿No son todos los bienes económicos, por definición, medios finitos, limitados? ¿Cuál es el rol que cumple el Estado respecto al espectro radioeléctrico? ¿Asignar para que se pueda usar por todos o controlar la manera en que se usa? ¿Cuál es la manera de abordar este problema? Finalmente se suele invocar, y se planteó ayer en algunas de las presentaciones en la audiencia pública a que se refería la señora relatora, la idea de que los medios de comunicación podrían ser controlados por ciertos grupos económicos y por lo tanto reducir la oferta de información o controlar la oferta de información, y entonces se necesita una suerte de labor proactiva del Estado para corregir esta situación. ¿Es cierto? ¿Es cierto cuando uno mira que los principales conglomerados tienen medios con líneas editoriales distintas que apuntan a segmentos distintos? ¿Es cierto en la era de Internet, de los blogs, de las redes sociales? ¿Es cierto en la era en que uno de los medios más importantes en Nueva York o en Estados Unidos es Huffington Post, que es un blog, y que en Chile tenemos El Mostrador y El Quinto Poder y muchos otros medios en Internet? ¿Es cierto? ¿Sigue siendo eso? ¿Siguen siendo solo los medios tradicionales? Ahora, más allá de los cambios tecnológicos, más allá de esta realidad que se ha ido desarrollando en el tiempo, es interesante comenzar por mirar dónde trata la Constitución a la televisión. Porque la Constitución trata a la Constitución al tratar de la libertad de expresión o libertad de opinar e informar, usando el lenguaje del constituyente. Por lo tanto, la trata como parte de la garantía de un derecho. La trata como parte del ejercicio de un derecho de las personas, de la libertad de las personas, a decir, a expresar. Como han dicho la doctrina clásicamente, la secuencia del pensamiento libre es pensar, tomar posición y expresar. Porque pienso, puedo tomar posición frente a la realidad, porque puedo tomar posición frente a la realidad, puedo expresar esa posición. Esta secuencia tiene que ver con ¿qué? Con medios de comunicación. En algún momento sería voceando, contando, hablando, después sería escribiendo, después sería por la radio, después sería finalmente audiovisual, porque la tecnología sirve, pero sirve a lo mismo, a la misma lógica. Por lo tanto, hay una esencia dentro de lo que está garantizado que tiene que ver con la libertad de expresión y que no cambia por la variación tecnológica. Podrá ajustarse mutatis mutandis en lo que corresponda, pero el corazón de lo que hay que garantizar sigue siendo lo mismo. Por eso que el número 12 del artículo 19 de la Constitución no solo habla de la televisión, sino que también dice que está prohibido que el Estado establezca un monopolio estatal en los medios de comunicación y también consagra el derecho específico a mantener y operar estaciones de televisión. Mantener y operar es abrir, controlar, dirigir, generar una línea editorial, definir qué es lo que el medio va a decir o no va a decir. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la línea central, el contenido esencial, para usar la terminología estrictamente jurídica, en materia de libertad de expresión? El poder emitir expresión sin censura previa. Ese es el corazón de la garantía, el poder hablar sin censura previa. Esto supone una regla fundamental en la tarea de quienes tienen que ver con el control del ejercicio lícito de este derecho, principalmente los tribunales y principalmente ex post, pero también tiene que ver con qué entendemos por censura. Si la censura previa, prohibida, tal como ha dicho la doctrina y tal como sostienen los instrumentos internacionales más relevantes en la materia, no es solo la censura directa, es también la censura indirecta. Son también los mecanismos a través de los cuales la autoridad pública, de alguna manera, indirectamente, controlando por ejemplo el papel, en el caso de los diarios, controlando indirectamente las señales, en el caso de la televisión, sesga, controla o favorece a determinados medios respecto de otros. Este es un tema muy importante porque el rol de la
de los medios de comunicación en un sistema institucional democrático tiene que ver con la garantía de esta libertad, con la capacidad de tener ideas distintas, más allá de si a mí me molestan o no, más allá de si estoy de acuerdo con ellas o no. En ese sentido, el valor de la libertad de expresión no está en que yo la defienda cuando estoy de acuerdo con la portada de tal o cual medio de prensa escrito, muy conocido en Chile, que podrá gustarme o no tal o cual porque se ríe de tal o cual autoridad y como a mí me cae bien o mal estoy de acuerdo. No, el valor de la libertad de expresión está en permitir que exista, no porque esté haciendo un favor como autoridad, sino que porque estoy reconociendo un derecho que es anterior, que es un derecho que tiene que ver con esas personas que son individuos libres. También es muy importante que este marco está influido, imbuido por la regla del principio de subsidiariedad. La regla del principio de que la tarea de los particulares es fundamental en el desarrollo de la sociedad. Y que por lo tanto es no solo lícito, sino que esperable y deseable que sean los particulares los que se hagan cargo de los medios de comunicación. Se ha citado largamente, o reiteradamente, mejor dicho, la sentencia pronunciada por este excelentísimo tribunal el año 1995, cuando se refería a la Ley de Libertad de Opinión, Información y Ejercicio del Periodismo, conocida habitualmente como Ley de Prensa. Es muy importante, por ejemplo, lo que se dice en esa sentencia en el considerando 28º, cuando se señala que una obligación jurídica del Estado de asegurar expresión efectiva de distintas corrientes de opinión, lo que se pretendía en el proyecto, supone una intromisión indebida en la autonomía de los cuerpos intermedios. Una intromisión indebida. El considerando 29º vuelve sobre este argumento y dice que esa autonomía de los cuerpos intermedios, en este caso de los medios de prensa, implica una necesaria e indispensable libertad para fijar objetivos, organizarse de la manera que estimen y decidir sus propios actos. No se trata solo de que yo pueda fundar el medio, se trata de que yo pueda decidir cuál va a ser su línea editorial, de qué va a tratar, de qué manera va a tratar los distintos temas, cómo va a enfrentar los distintos temas. Es muy interesante porque además el considerando 31º de esa sentencia se hace cargo de un argumento que también apareció ayer, que era el argumento que tenía que ver con la idea de que a la autoridad le corresponde un cierto rol de equilibrio. Hay que velar porque los medios equilibren el flujo. Cito, desde el momento que se impone al Estado la obligación de equilibrar el flujo noticioso, a fin de pretender una cierta pluralidad, significa una intromisión indebida en las decisiones que pueda adoptar un medio de comunicación. Interferencia que no solo constituye una violación a la autonomía de esos medios, principio de subsidiariedad, sino además una violación directa a la libertad de opinión e información. Directa, considerando 31º. Por cierto que además la actividad de los medios de comunicación está garantizada por la libre iniciativa económica, consagrada en el numeral 21 del artículo 19 de la Constitución. Porque se puede regular, sí, pero no se puede afectar la esencia con esa regulación. Por cierto que también aquí hay que tener especialmente cuidado en un punto, porque no hay que olvidar que uno de los medios de televisión que existe en Chile es un medio estatal, Televisión Nacional de Chile. De acuerdo a este mismo artículo, de acuerdo a este mismo numeral 21º del artículo 19 de la Constitución, la participación del Estado en actividades económicas tiene dos controles. Primero, requiere una votación de quórum calificado para autorizar la intervención. Pero además, dice el constituyente, esa intervención o esa participación se ha de regir por las reglas comunes que rigen a los demás intervinientes. Si se quiere hacer una excepción, esa excepción tiene que ser aprobada nuevamente con quórum calificado. ¿Por qué dos momentos? ¿Por qué dos criterios? ¿Por qué dos filtros sucesivos? Porque el constituyente ha entendido que no es lo mismo. No necesariamente autorizar la intervención del Estado supone generar regla especial. Ambas cosas deben probarse por separado y en su mérito, y ambas cosas requieren un quórum especial, porque se entiende que es una excepción a la regla. No prohibida, pero que requiere un quórum especial, porque es una excepción. También se ha citado, y como la señora relatora los puso largamente, me voy a limitar a enunciarlo, el derecho de propiedad, el derecho a la no discriminación arbitraria y de igual trato en materia económica, pero quisiera detenerme porque
se ha mencionado bastante el derecho a la propiedad. ¿Por qué hago un punto específico en esta materia? Porque se ha insistido en que la televisión debería estar sujeta a un trato especial porque ocupa el espectro radioeléctrico. Y el espectro radioeléctrico es un bien nacional de uso público y por lo tanto el Estado estaría autorizado, per se, a generar regulaciones especiales. Es cierto que el numeral 23º del artículo 19 de la Constitución admite que este es uno de los casos en que no hay propiedad privada. Pero también es cierto que la propiedad de los concesionarios o permisionarios no es sobre el espectro radioeléctrico, es sobre los permisos que tienen para ejercer una cierta actividad. Y también es cierto que la categoría de bienes nacionales de uso público viene del Código Civil y viene del derecho clásico. Andrés Bello no la inventó, la tomó de la base romana. ¿Y cuál es la lógica de la intervención del Estado respecto a estos medios? ¿Controlar que se usen de una determinada manera o hacer que sea posible su uso? ¿No es más bien la tarea que le corresponde al Estado, la tarea que tiene quien debe trazar las pistas en una pista de atletismo para permitir que cada atleta pueda correr sin interferencia de los demás? Esa es su tarea. Su tarea no es verificar cómo corren, ni por cierto, quién gana. Lo que les interesa es permitir que se puedan usar, porque requieren ciertos permisos o condiciones especiales para usarse. Pero solo eso, eso no es una autorización, no está en la naturaleza de los bienes nacionales de uso público, y tampoco, y menos, si ese bien nacional de uso público se utiliza para efectos de la libertad de expresión. Si admitiera eso, estaría admitiendo, cuando menos, censura indirecta. Este es un tema fundamental en términos institucionales porque tiene que ver directamente con la garantía de la libertad y con el riesgo de totalitarismo. Con la venia de su señoría, un Estado totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese necesario ejercer coerción alguna, por cuanto amarían su servidumbre. Inducirles a amarla es la tarea asignada en los actuales estados totalitarios a los ministerios de propaganda, los directores de los periódicos y los maestros de escuela. No lo dice un político, no lo dice una constitución, lo dice Aldous Huxley en el prólogo de Un Mundo Feliz. Esa es la introducción a esta idea de que, ¿cuál es la tarea? Por algo, George Orwell en 1984 habla del Ministerio de la Verdad. ¿Qué es lo que hace? Reescribe. Reescribe la historia para que calce con lo que diga. O para que, como acaba de decir el presidente de un país de Latinoamérica, la Navidad pueda llegar en octubre. Porque a la autoridad le pareció que era razonable que llegara en octubre. Esas cosas son las que solo se evitan cuando la libertad de expresión es real. Vamos ahora a los temas, a las cuestiones de constitucionalidad, brevemente. El primer precepto que se ha mencionado es el inciso quinto nuevo del artículo 1 de la Ley del Consejo de Televisión. Al respecto se han planteado dos cuestiones de constitucionalidad fundamentales. La primera es una definición de pluralismo que se considera arbitraria y la segunda es este deber de promover y excluir respecto de los contenidos. En cuanto a la arbitrariedad de la definición de pluralismo, ya se ha dicho, ¿por qué considerar solo ciertos elementos y no otros? ¿Por qué hacer una restricción en solo algunos y no en la amplitud? Cuando toda la doctrina, desde los inicios de la idea de pluralismo, que por lo demás es una idea política primero, o básicamente política, tiene que ver más bien con la definición de límites máximos, de bordes máximos, antes que de contenidos que deban ser necesariamente defendidos. La sentencia Rol 567, este excelentísimo tribunal del año 2010, hace la asociación entre pluralismo y tolerancia. Como el origen del pluralismo, hay que reconocer y recordar que en su famosa carta sobre la tolerancia, Locke ya nos decía que la característica de la tolerancia es admitir que otro piense distinto respecto de algo que yo considero importante y respecto a lo cual tengo opinión que creo que es correcta. Si yo creyera estar equivocado y creyera que todo da lo mismo, entonces no hay ninguna virtud en respetar la opinión de los demás. La virtud está en que respeto la opinión de quien creo que está equivocado, pero creo que tiene derecho a estar equivocado. Por lo tanto, que el Estado diga sobre qué temas puedo o no estar equivocado es muy peligroso. Por eso que parece más razonable un sistema que pone límites máximos. Usted puede pensar lo que quiera, salvo
que es por lo demás lo que se suele usar, como este excelentísimo tribunal bien sabe, en los acuerdos internacionales, puesto que lo que se garantiza es la libertad de expresión, diga lo que quiera mientras no haga ciertas cosas, por ejemplo, mientras no haga apología del odio. Pero no me voy a intervenir yo, autoridad o legislación, en qué es lo que sí puede o no puede decir. La segunda cuestión de constitucionalidad tiene que ver, dentro de este mismo precepto, con la idea de que el Estado pudiera exigir de los concesionarios de televisión mantener una cierta coordinación o equilibrio interno en su línea para promover y excluir ciertos contenidos. Esto es muy complejo porque si bien la obligación está puesta hacia el concesionario, como la autoridad tiene las atribuciones para velar porque se cumplan esas obligaciones y una de las sanciones que tiene disponibles incluso la caducidad de la concesión, la gravedad de lo que puede ocurrir es muy grande. Por lo tanto, el efecto que se puede producir es claramente el propio de una censura indirecta. Por algo, la Sociedad Interamericana de Prensa, en su asamblea reciente, en Denver, recientemente, este mismo año 2013, ha dicho que respecto de Chile, la reciente aprobación de leyes y algunos proyectos de ley actualmente en el Congreso pudieran afectar la libertad editorial de los medios. Incluso ha dicho, este proyecto, refiriéndose a este en concreto, se ha transformado en una vía que entregaría amplias atribuciones al Estado para influir en la programación y contenidos editoriales de la televisión. Aquí parece existir, excelentísimo tribunal, la idea de que la manera de garantizar el pluralismo, es intervenir en el contenido que están diciendo efectivamente los medios para asegurarse de que eso tenga un cierto componente, una cierta fórmula. Los sistemas más desarrollados nos recuerdan que esto no es así. El pluralismo se garantiza más bien por la existencia de diversos medios que opinan cosas distintas. Nadie puede considerar que el sistema de diarios británico es poco plural, y su pluralismo se basa en que cuando yo leo The Guardian o The Daily Telegraph, sé que estoy leyendo en el primer caso al Partido Laborista y en el segundo caso al Partido Conservador. Los dos tienen derecho a escribir y hay otros que tendrán otras posiciones. Y todos recordarán que en la elección del año 2000 en Estados Unidos, la opinión sobre el resultado en Florida era distinta. Si uno veía la CNN, cadena noticiosa claramente asociada más bien a la línea demócrata, que si veía Fox News, cadena noticiosa claramente asociada más bien a la línea republicana. Eso es parte del pluralismo. Si no, lo que vamos a tener es un solo medio, que va a estar replicado en todas partes, porque la autoridad va a decir, esta es la manera de tratar. Vamos a tener uniformidad y no la diversidad propia del pluralismo. En segundo lugar, el segundo precepto impugnado dice relación con las campañas de utilidad. En este caso, el tema fundamental en relación a las campañas es tanto la variedad a la hora de definir cuál es una campaña. Se ha dicho son campañas que tienen que ver con los derechos fundamentales. No, dice protección de la población y protección de los derechos de las personas. Es suficientemente vago como para que ahí pueda entrar cualquier cosa o casi cualquier cosa, y es un riesgo que las obligaciones estén establecidas de esa manera. Por cierto, no se ve por qué solo a la televisión y no a los demás medios. Por cierto, no se ve cuál es la razón para generar esta lógica de incentivo a que la autoridad mande todo a la televisión, si me va a salir gratis. Pero es que si quiere extenderse del límite que pone la ley, tiene que pagar. Sí, pero la ley exige un descuento. Dice que tendrá que pagar, pero con precio preferente. Lo que significa que en el fondo, ¿para qué voy a ir a los demás medios? No se ha demostrado, por lo demás, que se necesite una regulación de este tipo, puesto que no se ha demostrado, excelentísimo tribunal, que haya una campaña de necesidad pública que no se haya podido hacer porque faltaba esta norma. Muchas de ellas, por lo demás, como varias personas lo plantearon ayer, se han hecho básicamente a través de otros medios, entre otras cosas, la radio, etcétera, los diarios. Es un efecto compuesto. Respecto del beneficio, el tercer tema de constitucionalidad tiene que ver con la segunda señal a Televisión Nacional de Chile. Insisto, aquí no se ha probado suficientemente la necesidad de hacer esta discriminación. La Constitución política plantea que esto requiere no solo quórum calificado, sino que esta suerte a la que ya aludía de doble revisión, por decirlo así. Se dice que promocionará el desarrollo de señales locales. No es obligatorio, primero es una opción, pero no es obligatorio necesariamente, puede ser red local de la propia TVN, lo que significaría competir indebidamente respecto de algunos otros canales que ya lo están haciendo.
Y en segundo lugar, no se ve por qué esta sea la única manera o la de menos intervención. Vuelvo en esto al principio general de la mínima intervención. Si voy a generar una regla que restringe derechos o que afecta a unos en beneficio de otros, debo pensar en que esa sea la que menos afecta, la que menos interviene, y no se ve que en este caso aquello se haya aprobado. Finalmente, excelentísimo tribunal, en el caso del must carry, la idea de obligar al permisionario a llevar una cierta señal, evidentemente no solo afecta su gestión económica, porque dicho sea de paso, la norma dice siempre que sea técnicamente factible. ¿Y el costo? Si algo puede ser técnicamente factible, pero a un costo sideral, tanto que hace que no se haga durante mucho tiempo, porque si bien es técnicamente factible, es aún económicamente no viable. Por eso eso es básico en cualquier evaluación de cualquier proyecto, y eso queda fuera de la norma. Y evidentemente afecta la línea editorial. Los permisionarios de servicios limitados, el cable o la televisión satelital, perdón, como se lo suele conocer, también tienen una cierta línea editorial que tiene que ver con los paquetes que ofrecen. Incorporarle forzosamente ciertos contenidos es afectar esa línea, existiendo, insisto, otras alternativas posibles. Se ha dicho que esta es la fórmula que se ha usado en otros países. La verdad, tal como consta en los antecedentes, es que ni la Unión Europea ni los Estados Unidos, los que han avanzado más en este tema, usan una fórmula similar a la que está propuesta. Ambos tienen sistemas de compensación económica, con controles específicos, funcionan de manera bastante distinta a cómo está propuesta esta regla en concreto. Y, como por lo demás es evidente, la discusión tiene que referirse a la manera en que está tratada esta regla en concreto. Finalmente, excelentísimo tribunal, tal como decía al inicio de esta presentación, si bien el proyecto de ley que contiene los preceptos que se impugnan se llama o se refiere a la televisión digital terrestre, esta no es una discusión sobre la televisión digital o la televisión analógica. Esta es una discusión sobre la televisión como medio de comunicación y la manera en que ese tema se trata. Es curioso en ese sentido que un proyecto que se inició en un tema, televisión digital, termine en otro, regulación de la libertad de expresión. De hecho, entiendo que ayer más de alguien planteó que aquí podría haber incluso un tema respecto a las ideas matrices en algunos momentos, digamos. Ahora, si es un proyecto o si son preceptos que dicen relación con la televisión en cuanto a medio de comunicación, dice relación con la libertad de expresión. Se ha dicho ayer en reiteradas ocasiones que la libertad de expresión no es solo un derecho individual, es un derecho que tiene una vertiente colectiva, social, y que eso es lo que justifica la intervención del Estado. Si por esa vertiente colectivo-social entendemos el efecto político que tiene en un sistema democrático la libertad de expresión, no podemos sino estar de acuerdo. Por lo demás, ese carácter colectivo existe. Por cierto que existe y probablemente existen todos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, si no, no estarían ahí. Si no, no lo consagraríamos respecto de todos. Si no le interesaran a todos, si no tuvieran que ver con la vida en sociedad, no estarían consagrados. El problema es si por eso vamos a entender que aquí hay un derecho a la intervención abierta del Estado en los contenidos. Si, como algunos parecieron plantear ayer, la libertad de expresión requiere ser controlada o corregida por algunos sabios que nos pueden decir qué es lo que debemos ver, en qué orden lo debemos ver y cómo lo debemos ver, porque las personas normales, las personas de a pie, no somos suficientemente capaces de seleccionar lo que vemos en televisión. Entonces, ¿por qué somos capaces de votar? Si no podemos decidir lo que vemos en televisión sin que intervengan los sabios, ¿por qué podemos elegir a nuestras autoridades? ¿Por qué podemos votar y tomar decisiones tan relevantes como esa si somos tan fácilmente controlables? Si queremos el gobierno de los sabios, llamemos a Platón, pero traigamos probablemente uno de los diseños totalitarios más impresionantes, brillante con la brillantez de Platón, pero terrible de solo pensar en su aplicación práctica. El derecho es equilibrio. El derecho al final es un equilibrio entre intereses, posibilidades, realidades y protecciones a quienes corresponde proteger. Por lo tanto, como no existe una regla perfecta, lo que debo pensar es en quién voy a poner el peso de la prueba. ¿Quién va a tener que probar? ¿El que defiende la libertad de expresión o el que defiende la intervención o el control estatal? Creo que es preferible
que tenga que probar el que defiende el control o la intervención. Es más sano. Quisiera terminar con una imagen, ya que estamos hablando de los medios audiovisuales, una imagen de una película. Una de las personas que ha motivado más discusiones en Estados Unidos respecto a la libertad de expresión es, por cierto, Larry Flynt, fundador y dueño de la revista Hustler, y que por lo tanto ha llevado a la Corte Suprema a discutir al extremo argumentos en materia de libertad de expresión. En la película sobre su vida, en una notable interpretación de Edward Norton al alegar representa al abogado de Larry Flynt ante una de las Cortes Supremas de uno de los estados de Estados Unidos. Dice, es cierto, a mí no me gusta lo que Larry Flynt hace, a mí no me gusta lo que su revista contiene, pero en principio me gusta vivir en un país en que yo decido qué revistas compro y qué veo, y en que no es el Estado el que me dice qué puedo mirar o ver, no tiene un programa como Aló Presidente, ni me dice cómo tengo que tratar los distintos temas. Eso es lo que está en juego, excelentísimo tribunal. Eso es cuanto puedo decir a este excelentísimo tribunal. Dejo la minuta a disposición. Tiene la palabra el abogado señor Manuel Núñez. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, voy a explicar cuáles son las razones que ha tenido en vista el gobierno para adherirse, en los términos que voy a explicar, de los 4 preceptos legales impugnados a la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de 3, que es la definición legal de pluralismo, el régimen, la carga de las campañas públicas, y en tercer lugar, la liberación en favor de Televisión Nacional de la regla general que establece que para un área solamente puede existir una concesión, en las condiciones en que lo voy a explicar. No voy a repetir los argumentos que fueron bien descritos por la señora relatora, sino que me voy a concentrar en lo que creo yo que son los aspectos puntuales o centrales, capitales, quiero decir, del requerimiento y que corresponden resolver al tribunal. Respecto al primer precepto impugnado, que es la definición de pluralismo que contempla el artículo, la modificación propuesta al artículo 1 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Televisión, yo quisiera plantear a este tribunal que lo que solicita el requerimiento es que el tribunal defina cuáles son los límites que tiene la potestad legislativa para interpretar auténticamente un subconcepto que forma parte del concepto de correcto funcionamiento de los servicios de televisión. El correcto funcionamiento está propuesto por la Ley 18.838 por varios elementos. El proyecto ha escogido de esa pluralidad de elementos: democracia, paz, protección de la juventud, medio ambiente, familia, dignidad humana, igualdad de derechos y derechos fundamentales. Ha elegido de todos estos conceptos por esencia prácticamente polisémicos, el proyecto elige definir uno, que es el concepto de pluralismo. Y la tesis que sostiene las observaciones que ha presentado el gobierno en defensa, como dice la ley orgánica de este tribunal, no de sus propias atribuciones, sino en defensa del ordenamiento jurídico, es, y esa es la crítica fundamental que se plantea a este tribunal, es lo que uno puede resolver o considerar una definición no plural de pluralismo. Una definición no plural de pluralismo. Una definición no plural de pluralismo es una que toma solo algunos elementos, que en este caso son 7 u 8 elementos de diversidad, y no todos los elementos que pudiesen ser los necesarios para entender pluralmente la idea de pluralismo. ¿Por qué digo 7 u 8? Porque hay uno que está reiterado 2 veces, que es el concepto de género o identidad de género, que en realidad viene a ser más o menos lo mismo, pero sin entenderse por qué. Aquí está repetido 2 veces en esta propuesta legislativa. Yo tengo que hacer presente que el Ejecutivo no objeta la idea de pluralismo, sino que lo que objeta es esta fórmula de definición de pluralismo, o de subdefinición, si se quiere, subdefinición legal de pluralismo. ¿Cuáles son las razones que hacen que en nuestra tesis este precepto no pueda ser interpretado conforme con la Constitución, que podría ser una alternativa? Son básicamente 2 razones. La primera razón, ya ha sido explicada, es que una lista cerrada de elementos de diversidad vulnera el principio de igualdad y generando los efectos que voy a mencionar
más adelante. Segundo, que también vulnera la regla del principio democrático y republicano de gobierno, como lo ha entendido este tribunal en el fallo Rol 567-2006, del caso Nueva Patria Sociedad. Este tribunal, en doctrina que hasta esta fecha no ha sido modificada, entiende que la democracia solo puede existir de la mano del pluralismo. Por lo tanto, una definición no plural de pluralismo es un atentado a la regla del artículo 4, entendido en el sentido de la sentencia Rol 507. Segundo, esta definición de pluralismo, esta subdefinición de pluralismo, comprende un deber positivo. Es una definición que, más allá de orientar al órgano administrativo para la aplicación de las sanciones administrativas, fija dos deberes nuevos. Son los deberes de promoción y los deberes de exclusión. Ambos deberes tienen que ver con los contenidos. Por lo tanto, el escrutinio al cual es invitado este tribunal debe ser especialmente intenso, por cuanto la definición de pluralismo es una que conlleva el control estatal de los contenidos. Es un control de contenidos que retrotrae esta definición, retrotrae el concepto de correcto funcionamiento al concepto que había sido propuesto el año 89 por la Junta de Gobierno. El concepto original de correcto funcionamiento, el concepto del año 89, la definición del año 89, afirmaba que el correcto funcionamiento implicaba o suponía el deber de constante afirmación. Constante afirmación. El año 1991, cuando se modifica por primera vez la ley 18.838 a partir de un mensaje del entonces presidente don Patricio Aylwin, que entre otras razones indicaba como parte de la idea de legislar el ajustar la legislación sobre la televisión a la nueva realidad del país, concluyó, y solicito la autorización para leer en esta parte el informe, el segundo informe de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, concluyó que la constante afirmación eran términos vagos, difusos, carentes de significado, y por lo tanto se propuso sustituirlos por una expresión más precisa, cuál es la de permanente respeto. Esta reforma, a partir de la definición que comprende estos dos subdeberes positivos, a nuestro juicio, es una reforma regresiva, por cuanto no hay mayor diferencia entre constante afirmación y promoción a través de los contenidos, que es el contenido, el texto de la... Esta definición, que uno, por encontrar un adjetivo, uno podría calificar como una definición militante de pluralismo, a nuestro juicio atenta contra la autonomía de los cuerpos intermedios, contra la libertad de emitir opinión y de informar, del modo como ha sido entendido por este propio tribunal, en doctrina que tampoco ha variado, que es la sentencia Rol 225, en cuanto a que los medios de información no pueden ser obligados a entregar determinadas informaciones. Sin pretender elevar una opinión de un organismo internacional al carácter de parámetro o estándar de constitucionalidad, yo solo quisiera recordar que la Relatoría Permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Libertad de Expresión ha sugerido cuáles son las vías para promover el pluralismo. En un informe que de 30 de diciembre del año 2009, la Relatoría para la Libertad de Expresión indicó que el respeto de los principios de pluralismo y la diversidad se aparejan, por una parte, la obligación de establecer condiciones estructurales que permitan la competencia en condiciones de igualdad, condiciones estructurales. Sobre este punto voy a volver porque la obligación del Estado de garantía el pluralismo, resguardando esta igualdad en las condiciones estructurales, tiene un impacto directo en la tercera de las normas impugnadas, que es la segunda señal en una misma zona de servicio en favor de la televisión nacional, y sobre este aspecto yo voy a volver. Y por otra parte, en la inclusión de más y diversos grupos dentro del proceso comunicativo. De más grupos. No se comprende, por lo tanto no se propone o se sugiere el control de contenidos como garantía del pluralismo. En cierto sentido, como lo voy a mostrar más adelante, el proyecto de ley pretende mejorar estas condiciones estructurales a partir del aprovechamiento de una tecnología, ¿no es cierto?, que multiplica las capacidades, ya que hoy día parecen anacrónicas, de la tecnología analógica, que es el modelo
o la técnica de la televisión digital. A juicio de esta parte, también esta definición de pluralismo vulnera la autonomía de los cuerpos intermedios, como se decía, y como lo ha reiterado este propio tribunal en la primera de las sentencias sobre el People Meter de este año, la 2358, que hace referencia a la sentencia 226 del año 95 sobre el entonces proyecto de ley sobre libertad de expresión y ejercicio del periodismo. Yo quisiera acá recordar el estándar que este año este tribunal fijó en materia de franjas electorales. A propósito de la autonomía de los cuerpos intermedios, la doctrina del voto de mayoría indicó que toda intervención legislativa, por definición, y eso no se va a discutir acá, implica una reducción de la autonomía, o, como dice el voto de mayoría, afecta a la autonomía porque establece limitaciones, restricciones y obligaciones. Y se añade, a renglón seguido, que, sin embargo, lo relevante es que no la elimina y no la restringe gravemente. No la elimina, no la restringe gravemente. Como lo he señalado, una definición no plural de pluralismo restringe gravemente la libertad de emitir opinión y informar de los servicios de televisión. Respecto a la obligación de pluralismo, yo quisiera en esta parte solamente hacer presente que en la medida en que se asume esta idea de pluralismo militante, que en general en las legislaciones comparadas, especialmente la europea, ha sido una exigencia que se le ha exigido, para la redundancia, a la televisión pública. Allí donde, esto puede tomar el caso italiano, puede tomar el caso francés, la televisión pública originalmente fue un privilegio, un monopolio esencialmente estatal. Y es en ese sentido que los canales de televisión estatal, en sus distintas modalidades, asumen este deber de pluralismo militante. Esa es la misma explicación que la ley 19.132, en el artículo 3, quiero recordar, en el mismo sentido, la misma finalidad que persigue el deber de Televisión Nacional de asumir el pluralismo, especialmente en los programas políticos, en los programas de opinión. Lo que hace el proyecto de ley es equiparar el deber de pluralismo, el deber de respeto que tienen los cuerpos intermedios con el deber de pluralismo que tiene una empresa del Estado. Entendiendo, como lo ha resuelto este propio tribunal, que la autonomía de los cuerpos intermedios es una garantía, es un derecho constitucional que se reconoce no se reconoce a los órganos que son de creación legislativa. También quisiera añadir, antes de pasar inmediatamente a la segunda norma, que la autonomía de los cuerpos intermedios hace o permite o garantiza en su dimensión comunicativa la libertad de expresión de los medios de comunicación en general y en particular la televisión, y por lo tanto es especialmente relevante, no en aquellos casos como en algún momento se recordó ayer, en que los servicios o canales de televisión tengan líneas editoriales ocultas, oscuras, acomodaticias, el adjetivo que se quiera aplicar, sino en el caso en que las líneas editoriales sean definidas, sean por lo tanto distintas, incluso si eventualmente esas líneas editoriales no sean del gusto de la mayoría, en el plano religioso, en el plano ético, en el plano estético. Si uno toma, por cierto, entre paréntesis, las categorías de diversidad que asume el proyecto, quedan fuera las categorías que uno pudiera entender son las más valiosas en materia de pluralismo en los medios, como es los distintos criterios, las distintas concepciones filosóficas, concepciones éticas y especialmente en el campo de las artes, las concepciones estéticas. Esta definición de pluralismo, en definitiva, cierra o reduce la necesaria autonomía que deben tener aquellos proyectos o aquellos concesionarios con líneas editoriales
más fuertes. Un servicio de televisión no necesariamente es una cosa sobre la cual se le imponen ciertas cargas. Un servicio de televisión puede legítimamente tener una tendencia. Así como el derecho laboral enseña que existe un régimen ordinario para las empresas, existe un régimen especial cuando esas empresas son calificadas como eso que el derecho laboral alemán llama las empresas de tendencia, que son algo más que una suma de privilegios estatales. Segundo, paso a explicar las observaciones del Ejecutivo respecto de la nueva obligación legal de transmisión de campañas de interés público, aclarando desde un principio que no es que el Ejecutivo no objeta en abstracto ni en general la legitimidad de campañas de promoción o de tutela de bienes de naturaleza constitucional, como lo puede ser el derecho a ejercer un voto informado en materia electoral, o como puede ser, en fin, la protección de la ciudadanía en situaciones de emergencia o de catástrofe, etc. Lo que propone la tesis que yo pretendo demostrar es la objeción de constitucionalidad de esta fórmula o de esta regla que genera esta carga de transmitir campañas en interés públicos. De las decenas de estándares que uno pudiera tomar para evaluar la constitucionalidad de esta nueva carga legal, yo me centraré en la más reciente, en la última, que es la del fallo de este propio tribunal, que es la 2487 del 2013, que es la doctrina de las franjas electorales primarias. La franja electoral se consideró como en el voto de mayoría, como una carga real que debe evaluarse a la luz de los siguientes estándares copulativos: mesurabilidad, razonabilidad, indemnidad, es decir, la carga no debe generar un daño, no desnaturalización, en tercer lugar, de bienes jurídicos relevantes, y por último, la utilidad pública. Considerando 35 del fallo 24.2487. Como paso a demostrar, si bien en general uno puede considerar que las campañas de interés público, como su propio nombre lo indica, persiguen no es descartable que persigan una finalidad legítima, el Ejecutivo considera que esta regla no cumple el estándar de mesurabilidad, y no genera o no otorga suficientemente las garantías en cuanto a la publicidad, en el sentido de utilidad de la campaña. ¿Cuáles son las razones que se pueden esgrimir y que se presentan a este excelentísimo tribunal para su valoración? En el entendido que se trata de campañas de gobierno, no de campañas promovidas por órganos autónomos de la administración, sino campañas eminentemente en el entendido que son propuestas por órganos de la administración centralizada, encargados del diseño de políticas, como son los ministerios, particularmente el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. En primer lugar, y yo no voy a volver acá a reiterar lo mismo, los referentes conceptuales que permitirían el diseño de estas campañas, son o carecen de la especificidad suficiente: protección a la población y promoción de los derechos de las personas. Segundo, las cargas, además, naturalmente, del deber de transmisión, no han sido suficientemente especificadas por la norma. Yo subrayo que el deber de la administración de proponer a la aprobación por el quórum que establece el proyecto de ley es solo un deber respecto del diseño, las características y los contenidos fundamentales. Y yo subrayo el adjetivo fundamental, porque lo que no es fundamental queda completamente a discreción de la autoridad administrativa. Lo que genere que las potestades administrativas que reconoce la norma propuesta carezcan también de suficiente definición y de suficiente precisión.
A diferencia de lo que sucede con una norma que no está impugnada dentro del proyecto, que es la letra F, que repite la posibilidad de fijar los horarios de transmisión de aquellos programas que pudieran tener contenidos que afecten a los niños. Esta regla, también sucede lo mismo con la franja electoral, perdón. Esta regla, esta fórmula, la fórmula que es objetada en este proceso constitucional, no contiene una referencia a los horarios. Ni siquiera la posibilidad que tiene el concesionario de negociar previamente, como sucede en la franja con los partidos, de negociar los horarios. Los horarios son libres, pudieran ser libremente dispuestos por por el gobierno. Segundo, y este argumento que voy a indicar ahora afecta gravemente el estándar de mesurabilidad. Y hace que este modelo de imposición de cargas públicas no sea comparable con la comparación a la cual uno naturalmente podría recurrir, que es la más reciente, que es la regulación de las franjas públicas. ¿Por qué no es mensurable? Porque la regla contiene la posibilidad de una renovación de la franja, una renovación onerosa. La imposición original de las campañas es gratuita. Las siguientes renovaciones, a condición de que sean aprobadas con el quórum de 7 de todos los miembros del Consejo, no tiene limitación. Por lo tanto, se puede renovar indefinidamente por el gobierno, naturalmente con el consentimiento o la autorización del Consejo Nacional de Televisión. Esto hace entonces que esta ausencia de limitación temporal de la renovación hace que no sea mensurable por una parte y por la otra tampoco sea comparable con el estándar que aprobó la franja electoral de las elecciones privadas. La norma también permite o da la posibilidad de que fija como limitación un número de 5 semanas para todas las campañas, dice, pero tampoco hay claridad si esas todas campañas, cito textualmente, son todas las campañas que se pueden aprobar por vez por el Consejo o todas las campañas que en un año, no sabemos si calendario o no, puedan ser aprobadas por el Consejo. Y esto es relevante porque yo hago presente a este excelentísimo tribunal que la fórmula propuesta permite al gobierno proponer más de una campaña a la aprobación del Consejo, más de una campaña, sin determinar en este escaso plazo de, quiero recordar, son 11 días corridos, ya no lo recuerdo. Se me fue. 15 días corridos. Se establece la posibilidad que el gobierno proponga más de una campaña. Se trata entonces de una norma que no tiene claridad en ese aspecto. Claridad en este caso no es una observación de mérito de técnica legislativa. Falta de claridad en este caso, falta de especificidad, falta de mensurabilidad o mensurabilidad. Cuarto o quinto, tampoco hay especificidad o determinación del contenido de un acto administrativo el que se ha habilitado el Consejo Nacional de Televisión. ¿Cuál es aquel que el proyecto, la norma objetada, llama las instrucciones adicionales? Acá los actos administrativos que están, concernidos, asociados a un proceso de campaña pública son, de una parte, la potestad reglamentaria derivada general, que le da la primera parte de la letra M, la potestad de dictar normas generales obligatorias sobre transmisión de campañas. Segundo, la potestad de dictar instrucciones adicionales para la transmisión de una o de varias campañas. Tercero, el acto administrativo particular que autoriza una o varias campañas. Pudiera pensarse que hay un resguardo en cuanto al quórum específico, que es un quórum más alto, de 7, pero yo quisiera hacer presente que respecto a las instrucciones adicionales y respecto a la potestad reglamentaria general, el quórum es el quórum ordinario, que es de la mayoría de los miembros presentes del Consejo. No es el quórum reforzado que uno pudiera pensar que es el que garantiza el control del contenido de estas campañas. Por todas las razones que he mencionado, el
proyecto, a juicio del Ejecutivo, y yo subrayo esta fórmula, que es la fórmula objetada, no cumple con el estándar de mesurabilidad, careciendo la regla legal de la determinación o especificidad que es exigible a la luz de dos derechos constitucionales: la libertad de expresión, 19 número 12, que se considera vulnerada, y en el caso de considerarse que esta es una cuestión que solamente debe enjuiciarse a la luz del derecho de propiedad, las exigencias de determinación y especificidad respecto del derecho de propiedad. Por lo tanto, fluye de lo que se ha dicho recién, que esta norma debe ser declarada inconstitucional y por lo tanto debe ser eliminada de su texto. Tercera y última norma, les recuerdo que respecto de lo que es el must carry, el gobierno no adhirió al requerimiento, se limitó a señalar cuáles son en general los elementos que debieran ser tenidos en cuenta por este tribunal. Quisiera terminar esta explicación a los 5 minutos que me quedan de tiempo, con la opinión legal del gobierno respecto de la posibilidad que el proyecto le entrega a Televisión Nacional para obtener una segunda concesión. Acá quisiera explicar, en primer lugar, cuál es la finalidad, la teleología de esta regla. Esta regla promueve el pluralismo, aquella que en principio establece que cada concesionario solo puede tener una concesión en un mismo espacio. ¿Dónde viene la regla especial para Televisión Nacional? La norma objetada establece, y como esta es una cuestión muy técnica, solicito la autorización para leerla, dice que no podrán otorgarse nuevas concesiones con medios propios a aquellas personas jurídicas sean titulares de una concesión de la misma naturaleza o bien controlen o administren otras concesiones televisivas que no hayan sido otorgadas por concurso público en la misma zona de servicio. En la regla general, por lo tanto, que en la misma zona de servicio solo se puede ser titular de una concesión. ¿Dónde viene el trato especial en favor de Televisión Nacional? En la segunda parte. Salvo que se trate de una segunda concesión para que Televisión Nacional, en una misma área de servicio, subrayo, en una misma área de servicio, tenga una segunda concesión. En el proyecto, este trato diferenciado, digo trato diferenciado porque la regla general es una misma área de servicio, una sola concesión. Esta regla especial de este trato diferenciado tiene dos finalidades en la fórmula de la norma objetada. La primera es que esa nueva concesión tenga por objeto la transmisión de señales propias, y subrayo, transmisión de señales propias, y la segunda, que tenga por objeto la transmisión de señales de otros concesionarios que no cuenten con medios propios. Otros concesionarios que no cuenten con medios propios. Esta fórmula lo que pretendía era facilitar que, merced de una segunda concesión destinada únicamente a transportar señales de terceros, promoviese el pluralismo. Es decir, la finalidad de esta segunda señal, la finalidad original de la segunda era promover en definitiva el pluralismo. Yo por eso, cuando expliqué recién, o cité recién el informe de la Relatoría de Expresión de la Organización de Estados Americanos, indiqué que el modo de promover el pluralismo es precisamente favoreciendo la pluralidad. Por lo tanto, a la pregunta sobre la finalidad, la pregunta sobre si esta norma es o no es discriminatoria, se responde identificando la finalidad. Y la tesis que propone este gobierno, yo quisiera subrayar esta idea acá, es que la norma solo satisface, en una de estas dos finalidades, solo tiene una finalidad legítima. Y es la segunda concesión
en una misma área de servicio cuando tiene por objeto la transmisión de señales de otros concesionarios que no cuenten con medios propios. La finalidad, en cambio, no es justificada, no es razonable, y no es razonable porque no promueve el pluralismo cuando esa segunda concesión, repito, en una misma área de servicio, lo que pretende es facilitar la transmisión de la propia señal de carácter regional de esta empresa del Estado que es Televisión Nacional de Chile. Piensen que con la tecnología digital, una concesión multiplica la posibilidad de emitir señales, a diferencia de lo que sucedía, como lo dije recién, con la televisión analógica. Con esta vía, Televisión Nacional de Chile podría tener para la transmisión de señales propias el doble de concesiones de las que tiene, porque repito, esta es una manera de simplificar la explicación cuando se habla de la segunda concesión. En realidad son segundas concesiones, porque las concesiones se dan por áreas de servicio. Por lo tanto, la tesis que intento demostrar aplicando el test que este mismo tribunal propuso en el rol 790, que es decir, una vez que se identifica que un tratamiento legislativo es diferenciado, lo que corresponde analizar es la finalidad, la legitimidad de la finalidad. Rol 790, Hipólito Lagos y otros, es una inaplicabilidad. Y lo que he demostrado es que no hay finalidad legítima cuando, en la medida en que la regla permite la concesión de una segunda, el otorgamiento, perdón, de una segunda concesión a Televisión Nacional para la transmisión de señales propias. Para terminar, yo quisiera insistir en este punto porque lo que justifica esta segunda concesión es la promoción del pluralismo, no en favor de la empresa estatal, sino a favor precisamente de aquellos medios que no cuentan con la infraestructura, porque recuerdo que este servicio que puede prestar Televisión Nacional es en favor de concesionarios que no cuenten con los medios propios. Son los concesionarios que no pueden competir en igualdad de condiciones con aquellos que cuentan con medios propios y por lo tanto tienen el patrimonio, la tecnología suficiente para transmitir sus propias señales. Esta es una regla en esta segunda parte de la regla que pretende promover el pluralismo. Habiendo entonces explicado cuáles son las razones que ha tenido el Poder Ejecutivo para adherirse, hacerse parte en este proceso constitucional, concluyo mi alegato. Muchas gracias. Señores y señores ministros, ¿se han efectuado alguna pregunta a los abogados? Ministro Fernández. Quiero hacer 3 preguntas. Una a ambos abogados. Ustedes, junto con los requirentes y adherentes al requerimiento, censuran en la definición de pluralismo contenida en el inciso quinto nuevo del artículo 1 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Televisión, introducido por este proyecto, el carácter excluyente o fragmentario de la definición de pluralismo. Pero en realidad no se repara y se dice, a título de ejemplo, que estaría aquí desconsiderada la diversidad en materia de nacionalidad o de capacidades o discapacidades de las personas o de inclinaciones estéticas o filosóficas, pero no se repara, al hacer esa objeción, en el carácter omnicomprensivo que tienen los 2 primeros adjetivos con que se califica el sustantivo diversidad: diversidad social, cultural. Esto es suficientemente amplio. La diversidad en materia de capacidad o de nacionalidad son expresiones de diversidad social. Las diversidades en materia
inclinaciones o gustos estéticos o preferencias filosóficas son diversidades de tipo cultural. Así que yo no advierto y me gustaría que precisaran mejor cuál es el carácter discriminatorio o fragmentario que tendría esta definición de pluralismo vinculada a ciertos elementos que el abogado señor Núñez precisó en 7 u 8, según se tome la identidad de género o la orientación de género como dos categorías diferentes. Esa es la primera pregunta que me gustaría que respondieran los abogados. La segunda cuestión que tengo es la que dice relación con el deber de promover los contenidos de pluralismo, que se ha señalado aquí que sería una interferencia indebida en la autonomía de los medios, en su libertad editorial, pero nadie escapa hoy día que la televisión en el mundo moderno es la herramienta por excelencia de la educación no formal o educación abierta. Si reparamos en el número de horas que las personas, particularmente los niños, pasan frente a la televisión en sus casas, se hace certero el dicho de un afamado sociólogo peruano de que la televisión ha venido a ser la moderna Penélope, que deshace por la noche el tejido que trabajosamente urde la escuela por la mañana. Si esto es así y lo emparentamos con el deber que asiste al Estado, de acuerdo con el inciso 6º del numeral 10º del artículo 19 constitucional, de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles y en todas sus formas, evidentemente que no le puede ser indiferente al Estado los contenidos que se transmiten a través de la televisión, sin con ello interferir, ni incidir, ni digitar los contenidos programáticos que se difunden, pero marcando una pauta en torno a promover o alentar o propagar valores que condigan con la formación de una cultura democrática, valores de pluralismo, de respeto a la diversidad. Me gustaría que se hicieran cargo de ese comentario también. Y por último, al abogado don Germán Concha, él hizo referencia a que el Estado, en relación con las campañas de interés o utilidad pública, gozaría de un privilegio adicional que le vendría dado por esta norma en cuanto a descuentos, como si este fuera un privilegio solo para la difusión de campañas públicas. Lo que el precepto en realidad dice es que en esos casos, cuando se extiende la duración de las campañas más allá de las 5 semanas, con autorización por lo demás de un quórum calificado dentro del Consejo Nacional de Televisión, 7 a lo menos de sus miembros en ejercicio, estas campañas se difundirán remuneradamente, pero a tarifas no mayores y descuentos no menores que los que se ofrezcan por la respectiva teledifusora a cualquier cliente de publicidad comercial. Es decir, no es estrictamente un privilegio para el Estado, es un tratamiento de isonomía o de descuento no menor que el que se ofrece a la generalidad de los clientes. Así que no veo en ello ninguna demasía. Eso es, señor presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra el abogado señor Germán Concha para que se refiera a los 13 puntos que se ha solicitado. Con su venia, su señoría excelentísima, respecto de lo primero, tal como se señaló, creo que el punto fundamental tiene que ver con la manera en que se desarrolla la definición. Es cierto, como dice su señoría en la pregunta, que uno podría interpretar las calificaciones de social y cultural en un sentido más amplio que el que se le puede haber dado en la presentación, al menos de esta parte. Pero creo que la pregunta es más allá que eso. El tema de fondo es si la manera de definir el pluralismo consiste por definir los integrantes específicos de él, independientemente de cuán amplios sean, porque siempre un tema conceptual y por la lógica de la falibilidad humana o de la naturaleza misma de los términos, diríamos mejor, siempre se corre el riesgo de dejar algo fuera, siempre, por definición, o si más bien lo que vamos a hacer es definir bordes máximos. Aquí la pregunta es, ¿yo voy a definir pluralismo por la vía de indicar positivamente ciertas cosas como protegidas, corriendo el riesgo de que algunas, por inadvertencia y con la mejor de las intenciones, probablemente se queden afuera?
o simplemente, sin entrar en la definición, voy a poner un borde máximo, voy a decir, sin decir qué es lo que lo compone, voy a decir cuáles son los límites que no se pueden transgredir. Y si uno mira los tratados internacionales, sobre todo en materia de libertad de expresión, el mecanismo utilizado es este último, el segundo. No es qué es lo que debo decir, sino que es qué es lo que no debo decir. Y entonces lo que se dice es, la libertad de expresión garantiza que usted diga lo que quiera, de la manera que quiera, salvo que pongo los límites. En este sentido, creo es más la lógica de que además es más fácil institucionalmente alcanzar acuerdos institucionales eficaces en términos de lo que prohibimos que en términos de lo que exigimos como contenido. Y creo que además, al establecer la facultad de incorporar específicos, estoy dándole una atribución al Consejo para verificar con mucho mayor fuerza contenidos y líneas e intervenir en líneas editoriales que si solo son límites que yo debo velar por no transgredir. En ese sentido, lo relaciono directamente con su segunda pregunta, señoría. Efectivamente, la televisión ha sido tradicionalmente considerada como el medio con más impacto. Más allá de si los cambios tecnológicos lo mantienen igual o no, lo cierto es que hay criterios en ese sentido que tienen que ver con la lógica de la censura indirecta. El problema que se produce aquí es que, supongamos que uno dice, yo considero que la manera en la que está repartida la información en los medios no es suficientemente adecuada, o no es correcta, o deshace lo que la educación pretende hacer, y entonces voy a forzar a que los medios corrijan eso. ¿Qué autoridad podría tener un poder suficiente para decir de manera virtualmente infalible que esa situación está mal hecha, que esa distribución es incorrecta? De nuevo, es más fácil para evitar la censura indirecta, que es precisamente lo más peligroso, porque la experiencia enseña que es por ahí por donde se genera el control de contenido, porque a esta altura del desarrollo social e institucional es muy difícil que en algún sistema se pueda validar la censura directa, si el problema real hoy día es la otra, es la indirecta. Son las señales de, sería mejor que moderara esto de esta otra manera, sería mejor que tal tema se viera un poco más. Pero ¿quién tiene ese poder para decir sería mejor? Porque además ese argumento tiene mucho más de real en la medida en que hay una señal televisiva. Pero la verdad es que hoy día hay muchas más de una señal televisiva. Y la experiencia de los sistemas institucionales más desarrollados internacionalmente es que la libertad de expresión se protege mejor cuando hay varios medios con líneas distintas que cuando la autoridad trata de uniformar uno, porque entonces al final tenemos un solo medio, que es el que a la autoridad le gusta y, como decía Popper, desafiar la doctrina imperante supone siempre un costo contra la doctrina imperante y supone la idea de falsear lo que está dominando, supone que alguien esté dispuesto a oírme y que alguien me deje hablar en esa línea. En lo tercero, efectivamente, su señoría, lo que se establece en el caso de las campañas es esta regla que, si usted me permite, voy a usar, si este excelentísimo tribunal me lo permite, voy a usar un símil que es más bien de derecho internacional, es una especie de regla de nación más favorecida. Porque en el fondo lo que hace la norma es decir, mire, tendrá que darle una tarifa que no sea más alta y un descuento que no sea menor que el que usted le da en las negociaciones comerciales. Es que eso es parte de una negociación comercial. Si los descuentos que se les dan a los avisadores son parte de una negociación comercial. Y los canales, en general, con el resto de las personas, no tienen cláusula de nación más favorecida. Con cada uno de los avisadores se negocia. Aquí lo que está diciendo es, mire, busque el mejor descuento y ese se lo empata al canal, a la campaña de utilidad pública. ¿Por qué? Si es un tema, porque además no sabemos cuánto tiempo dura esa campaña. Los límites de tiempo están para la primera emisión, pero si me la supero, no tiene límite. No tiene límite ni tiene registro de horario. Y además sobre eso, a precio preferente, sin que haya la debida y razonable negociación de precio, que es propia de cualquier negociación comercial. Insisto, lo que se está haciendo es traspasar una suerte de cláusula de nación más favorecida, que es propia de un acuerdo entre dos estados y con la voluntad de ambos estados. Aquí sería impuesta solo por efecto de la ley. Eso, señoría. Tiene la palabra el abogado, señor Manuel Núñez, para los dos primeros puntos consultados por el ministro Fernández. Sí, muchas gracias, señor presidente. Son dos preguntas y yo creo que la primera, si se me permite, se responde a partir de la segunda.
No se ha objetado, no se podría objetar que la televisión cumple una función que es natural, como todo medio de comunicación social, en la conformación de la cultura de una comunidad. La pregunta es, ¿cuál es la regla que permite la satisfacción de esos estándares que propone la Constitución para la construcción de esa cultura? La tesis que se ha sostenido acá es que la regla que permite ese cumplimiento es la regla vigente, que es la del inciso primero, que comprende además el resguardo en clave de permanente respeto, y esa es la objeción de fondo, entre otros, de la expresión de la dignidad humana, la igualdad de derechos, la igualdad de trato entre hombres y mujeres, así como todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Y dentro de esos todos otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, naturalmente hay un deber de respeto hacia algunos de los elementos que vienen señalados en la nueva definición de pluralismo. Por lo tanto, uno pudiera pensar que la definición de pluralismo es un desarrollo de la primera parte de la definición del correcto funcionamiento. El problema, a juicio del Ejecutivo, es que no es solamente un desarrollo, sino implica, como se ha tratado de demostrar acá, un deber de promoción que tiene o puede tener este efecto que es, por una parte, inhibitorio de respecto a aquellas pluralidades que están comprendidas o que pudieran colisionar con alguno de estos 7 u 8 elementos que están comprendidos en la definición. Y por último, yo quisiera recordar que esta fórmula, esta subdefinición dentro de la definición de correcto funcionamiento, tiene además una funcionalidad muy precisa, y de ahí por eso yo me he referido a este efecto inhibitorio, porque corresponde a la hipótesis de hecho para el ejercicio de una potestad que es sancionatoria. Con esta definición, vuelvo a repetir, pluralidad, se produce el efecto inverso, y es que solamente se podrían castigar a aquellas personas que no respetasen la pluralidad respecto de estos 7 o estos 8 elementos. El no respeto de la diversidad fuera de estos 7 u 8 elementos generaría una situación de discriminación o de diferenciación arbitraria en lo que es el ejercicio de la potestad sancionatoria. Eso es lo que quería señalar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ministro García. Quisiera hacer un par de preguntas muy precisas desde el punto de vista jurídico. Lo primero, al abogado requirente. Uno de los argumentos que escuchamos es, en el caso de campañas públicas, el dilema acerca de la desproporción de la carga, que le recae en términos exclusivos en la televisión. Nuestras competencias son competencias complejas porque es un ejercicio de última ratio, reconocer las inconstitucionalidades de las normas. Y por ende, ¿cómo es posible hacerle recaer, por ejemplo, en este proyecto de ley, a las radios este deber, sin vulnerar el respeto a las ideas matrices del artículo 69 de la Constitución? Esa es mi pregunta a don Germán. Después tengo una pregunta para. Con la venia de su señoría excelentísima. Efectivamente, creo que el problema que se produce es que el proyecto tenía un origen y un tema inicial que tenía que ver con la televisión digital. En el mensaje original venía la idea de las campañas, pero venía en una fórmula totalmente distinta, que incluso incorporaba algún sistema de retribución por ella. Ahora, efectivamente, la pregunta podría ser, ¿estaba fuera de la competencia del proyecto, por ideas matrices, asegurarse o plantear algo similar respecto de radios u otros medios, prensa, etcétera? El problema es que el juicio que tiene que emitir este excelentísimo tribunal es respecto a la norma que tiene a la vista. Y yo creo que no es razonable decir, no se preocupen porque eventualmente podría haber otra. Lo que pasa es que eso es comparar la norma que está aprobada con un universo que no conocemos. Es distinto si lo que se hubiera presentado y discutido fuera una ley sobre campañas de utilidad pública, que hubiera tratado a todos los medios en su conjunto. Pero lo que ocurre es que desde el inicio
Desde el inicio de la tramitación del proyecto, si se mira el mensaje del año 2008, este tema estaba solo vinculado a la televisión. O sea, desde el inicio del proyecto había la idea de que esta es una carga solo para la televisión. Permítaseme la expresión, el pecado es de origen. No es un tema que pasó después, no es que inadvertidamente, de repente aparecieron las campañas. No, desde el principio se pensó en ponerle a la televisión, solo a ella, una determinada carga, porque si no habría ido en una ley paralela con todos los medios. Eso demuestra que desde el principio lo que se quiso en esta discusión fue generar una carga que es discriminatoria y que es perjudicial para la televisión en relación a los demás medios. Sí, a don Manuel Núñez. ¿Cómo se concilia la interpretación sobre el concepto de pluralismo del artículo 1 de este proyecto de ley, que establece un deber de promoción específico para permisionario y concesionario, con el deber de promoción que tiene el Consejo Nacional de Televisión respecto de todos los derechos fundamentales que están en el ejercicio de velar por el correcto funcionamiento de la televisión como función constitucional? El deber de promoción del artículo 5 y que está incorporado en términos radicales para todos los derechos en el nuevo proyecto de ley. Si la pregunta es cómo se concilia, bueno, la verdad es que, a ver, el deber estatal de promoción es un deber que es estatal, es un deber de un órgano del Estado, es un deber que por lo demás el deber de promoción no solamente lo tiene este servicio público, sino lo tienen otros servicios públicos autónomos y no autónomos de la administración del Estado. Lo que ha propuesto, la tesis que se ha defendido acá es que no se puede trasladar ese deber de promoción, así como así, al quien tiene el deber de respeto, pero no el deber de asumir la promoción en los términos que se ha explicado acá. Es lo mismo que yo he intentado demostrar a propósito del deber de promoción que tiene Televisión Nacional en tanto empresa del Estado. No puede ser el mismo deber de promoción que tienen los concesionarios que no forman parte de la administración del Estado. Esa es la diferencia que yo he tratado de explicar acá. Son deberes y cargas completamente distintas. Esto, por lo demás, y con esto termino la pregunta, los deberes en general, incluso en el derecho internacional, son deberes pasivos, prevención, lo ha dicho el relator de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que es un deber más bien de prevención, más que de promoción, de respeto y prevención, más que de promoción. En estos términos quiero mencionar los términos de los medios referidos a los medios de comunicación social. ¿Alguna otra pregunta? Termina la vista de la causa, les ruego dejar sus minutos de alegatos si están